Bueno, n- mi idea es explicar como los fundamentos de cada problema. No me voy a tomar todo el tiempo del mundo para irlos resolviendo los problemas, ni voy a ir haciendo las explicaciones de los fundamentos de cada una de todas las explicaciones, porque no me voy a poner a explicar fuerza eléctrica en cada uno de los problemas, sino desde dónde eran las ecuaciones madres que ustedes tenían que utilizar y cómo matemáticamente se resolvía. Y bueno, como siempre, WX máxima va a ser nuestro buen amigo de estas soluciones. Entonces, teníamos 5 problemas, cada problema tenía puntos A y B, y eso eran nuestras soluciones, y entonces la idea de esto es ver cómo sacaríamos todos estos problemas. Había algunos problemas que eran ligeramente más complejos que otros, había otros problemas que eran más sencillos. En general, de la primera unidad, de los 5, del primer examen, mejor dicho, las dos temáticas que siempre son las más difíciles son electroestática y magnetoestática. En general, las otras unidades, las otras partes son más sencillas. Bueno, la primera parte de este problema decía, se supone una bola de corcho cargada con una cierta masa, este es el primero de los datos. Tenemos una cuerda liviana nos está indicando que básicamente no tiene masa y que podíamos despreciarla. Se encuentra todo esto dentro de un campo eléctrico uniforme con componentes I y J, ¿sí? Y nos da las dos componentes. ¿Sí? Nos dice que la bola está en equilibrio. Esta es básicamente la parte fundamental de este problema. ¿Sí? Y nos dice, calcule la carga de la pelota y B la tensión de la cuerda. Si bien parecen dos cosas completamente separadas, lo que nosotros vamos a derivar, imagino yo, es un sistema de 2x2 en este problema, que es lo que nos va a resolver esto. Entonces, lo más importante, que es la condición de que la bola está en equilibrio, la condición de que la bola estuviese en equilibrio, nos estaba diciendo que la sumatoria de todas las fuerzas a lo largo de todo de este cuerpo, o sea, las fuerzas en X y las fuerzas en el eje Y, es igual a 0. La mejor estrategia que nosotros teníamos para resolver este tipo de problemas es hacer un diagrama de cuerpo libre, sí o sí, que es lo que nos simplifica las ecuaciones. Entonces, nosotros tenemos una pelota y la pelota dice que tiene carga positiva. No lo decía esto, pero si tuviese carga negativa no podría estar en equilibrio en esta situación. Entonces, tiene una cierta cantidad de, vamos a llamarle, fuerza electrostática en el eje X, ¿sí? Y tenemos una fuerza electrostática en el eje Y. Esto es por las componentes del campo eléctrico que nosotros tenemos. Estas son las dos fuerzas que corresponden al producto de el campo por esa carga que nosotros vamos a ir teniendo. Y después nosotros tenemos la presencia de dos fuerzas más. Yo imagino que la gran mayoría de ustedes lo debe haber hecho esto por lo menos. La fuerza peso y después tenemos la tensión de la cuerda, que sería en este sentido. ¿Alguno no había llegado hasta acá en esta parte del problema? Después, si ustedes lograron hacer esto, entonces después lo que nos quedarían hacer es simplemente las descomposiciones geométricas correspondientes. Si ustedes miran el problema por ángulos alternos e internos y la simetría del problema, este ángulo que nosotros tenemos acá es θ también, ¿sí? Cosa de descomponer esta fuerza de la tensión, ¿sí? En dos componentes, una fuerza de la tensión en el eje X, obviamente, y también una fuerza de la tensión en el eje Y. Una vez que ustedes hicieron esto, hay que plantear las dos ecuaciones con respecto a cada uno de los dos ejes. Sí, la estoy grabando y después la subo a YouTube, Juan. Entonces, con respecto al eje X, la fuerza que nosotros tenemos acá, fíjense, la fuerza del eje X del campo eléctrico y la tensión es lo que deberían estar equilibrados, sí o sí. O sea que nosotros podemos plantear esta ecuación. Fuerza electrostática en el eje X tiene que ser igual, en este caso, a la tensión en el eje X. Podrían plantear un eje X en este sentido y un eje Y. Bueno, ya están planteados acá. Para saber cuáles son las positivas.
Después de esto es cómo sería la descomposición de este problema en ecuaciones. ¿Sí? En el eje Y lo que nosotros tenemos es fuerzas positivas, en este caso serían la fuerza electrostática en el eje Y más la fuerza, en este caso de la tensión en el eje Y, tiene que ser igual a la fuerza peso. Y estas eran las dos cosas que nosotros teníamos que hacer para este problema. Y a partir de acá se obtienen las ecuaciones. Fíjense que esto nosotros lo teníamos como el campo eléctrico en el eje X multiplicado por la carga. Y esto tiene que ser igual a la tensión en el eje X, que esto es, si ustedes miran la tensión en el eje X, en este caso es el módulo de la tensión por el seno del ángulo tita que nosotros tenemos, porque es esta sección que nosotros tenemos acá lo que nosotros necesitamos. Entonces, esto sería la tensión por el seno del ángulo tita. Y después, las otras dos ecuaciones que nosotros tenemos acá sería el campo eléctrico en el eje Y, la carga eléctrica Q, más la tensión en el eje Y. La tensión en el eje Y, si ustedes miran el gráfico, es la tensión por el coseno. Entonces sería esto más la tensión por el coseno del ángulo tita, y después esto tiene que ser igual a la masa y la intensidad del campo gravitatorio. Este es un sistema de 2 por 2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Esto es lo que deberíamos poder resolver. ¿Alguno tiene alguna duda de esto? ¿De esta parte de acá? Vamos al programa de cálculo entonces. Hay que pasar los datos que nosotros tenemos con respecto a nuestro problema. Entonces, el coseno, yo le voy a llamar a esta, el coseno de tita ya directamente es una variable. El coseno del ángulo 37 son esos cosenos que son recontra hiper conocidos, ¿sí? El coseno de 37 es 0,8 aproximadamente y el seno es 0,6. Esto es simplemente seno de tita. ¿Sí? Son estos valores hiper archiconocidos que nosotros utilizamos, que utilizan los libros porque era caro hacer cálculos. Entonces, después de eso tengo el campo eléctrico en el eje X que vale 3 por 10 a la octava, 3 por 10 a la 5. ¿Sí? 3 por 10 a la 5. El campo eléctrico en el eje Y es similar, solamente que esto vale 5. La masa que vale 0 kilogramos, decigramos, centigramos, esto sería la masa en kilogramos, ¿sí? La intensidad del campo gravitatorio 9.797, 9,797 o 9,8, lo que quieran ponerle ustedes. Es muy similar el cálculo que nosotros vamos a tener. Y estoy pensando en si tengo alguna variable más. E, M y G, y después el resto de las ecuaciones ya las tendríamos que obtener. Entonces, vamos a esto es resolver un sistema lineal. La primera voy a tener que resolver un sistema de 2 por 2. En este caso es el campo eléctrico en el eje X multiplicado por una carga Q. Tiene que ser igual a la tensión multiplicado por la variable seno de tita. Esperen que quiero. Ahora sí me está quedando así. Ahí está, tenía que cerrar una ventana. T por el seno de tita. La otra de las ecuaciones que nosotros tenemos es el campo eléctrico en I por Q más T cos tita. Y después al programa de cálculo hay que avisarle qué es lo que estoy buscando, que son Q y T. Y esto era todo. Q, 1, y pico, ¿sí?
la tensión de la cuerda es 0,0054 directamente en Newton, y esto es 1,0, podría ser 9 directamente. ¿Alguien con alguna duda? ¿Algo de esto que quieran comentar? Quedó claro. Perfecto. Voy a copiar esto y así ya lo pego en la resolución y va quedando todo. Eh, entonces, el segundo de los problemas. El segundo de los problemas decía lo siguiente. Teníamos una distribución de cargas, no nos estaban diciendo nada de esa distribución de cargas, ¿sí? Pero nos daban a nosotros unas curvas equipotenciales para diferentes voltajes y nos decían lo siguiente. La figura muestra estas líneas equipotenciales, cada una con su potencial en volt. La distancia entre las líneas de la cuadrícula cuadrada representa 1 centímetro y nos pregunta si es más grande el campo en A o en B y explique cómo se puede decidir esto. Y después dice cuál es la dirección de E en B, ¿sí? Y representar básicamente cómo se ve el campo eléctrico, y había que dibujar algunas líneas de campo. Entonces, el fundamento para este problema era el siguiente, es algo que ustedes ya hicieron también en el laboratorio. Nosotros vimos varias de estas ecuaciones, pero la ecuación madre es que el gradiente de la función potenciales eléctricos es básicamente menos el campo eléctrico, ¿sí? Y si nosotros lo queremos mirar acá, desde el punto de vista de los gradientes y alguna dirección, nosotros podemos saber que la derivada del campo eléctrico respecto de alguna dirección, yo voy a simplemente encontrar la dirección con respecto al eje Y porque me parece que es la parte más analizable por cómo estamos en las esferas, esto es menos el campo eléctrico. Entonces, nosotros miramos esta figura y entonces nosotros tenemos esta situación. El campo eléctrico en el punto A, ¿sí? Y estamos yendo, yo creería que el campo eléctrico en el punto A está casi en la mitad, ¿no? De esta cuadrícula. Y el campo eléctrico en B está yendo, es casi una cuadrícula entera. Entonces, fíjense que ambas diferencias de potencial estamos yendo nosotros desde el potencial de lo que serían 4 volt hasta el potencial de lo que serían 2 volt, o sea, la diferencia es una diferencia finita, ¿no? Pero acá tenemos la diferencia de potencial, en este caso sería 2 volt, ¿sí? Y acá, en este caso, el delta de longitud sería 1 centímetro. Y en este caso, nosotros podríamos hacer el mismo análisis. Estamos parados en la curva equipotencial de 4 volt y estamos yendo hasta la curva equipotencial de 2 volt, ¿sí? Y entonces, en este caso, el delta de B sería 2, pero el delta de L, en este caso, en vez de ser 1 centímetro, sería 0,5 centímetros. Entonces, lo que nosotros podemos concluir en este caso, ¿sí? En A o en B, nosotros podemos concluir que en A el campo eléctrico es más grande que en B porque tenés líneas de equipotenciales mucho más cercanas que en el otro sentido, que en B. Si vos querés graficar el campo eléctrico, ustedes recuerden que el campo eléctrico es una línea que va desde donde tenemos mayor potencial hacia donde tenemos menor potencial, y entonces nosotros podríamos graficar una línea de equipotencial, una línea de campo eléctrico en este sentido, ¿sí? Siempre los campos eléctricos eran perpendiculares hacia las líneas equipotenciales. Y en este caso, no lo pedía, pero el campo eléctrico, este sería el campo eléctrico en A y este sería el campo eléctrico en B. Y después, si ustedes quisieran graficar las líneas de campo, como ustedes les pide, podrían hacer básicamente
desde acá nosotros tenemos son todas elipses esto que se están deformando, o sea que básicamente nosotros tenemos carga eléctrica positiva en este punto acá, ¿sí? Es una carga eléctrica positiva y habría que ver bien por qué se están deformando, ¿no? Las líneas de campo, probablemente tengas alguna carga negativa más por acá, pero bastante alejada que hace que se deformen un poco las líneas de campo. Entonces podrías, si tenías que dibujar al menos 5, bueno, podés hacer algunas que son sencillas, ¿sí? Así podría ser una línea de campo, saliendo siempre desde las líneas positivas y yendo hacia las líneas negativas con la dirección, ¿sí? Podrías hacer otra línea así, siempre cuidando la cuadratura en todas las líneas equipotenciales, que eso es básicamente lo que te permite, ¿no? Una, dos, acá tendrías otra, acá no, guarda que ahí, acá sí, para arriba. Así tendrías otra línea de campo, recuerden la cuadratura, uno, dos, tres, ¿no? Y así dibujo, o sea, pueden elegir así dos más si quisieran, pueden hacer alguna de arriba u otra que ustedes tengan las líneas acá simétricas para este lado, cuidando la cuadratura de todo. Bueno, no me quedó del todo la cuadratura. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a esta partecita? Profe, yo usé, me acuerdo, tipo, la ecuación de la diferencia de potencial. ¿Esta? No. O sea, no, no usé esa. Hice como que, Esta. La diferencia de potencial es menos E diferencial de L. no, tampoco. Hice que el delta B es igual Ajá. a la constante de Coulomb por la carga por la diferencia de las inversas de la distancia, ¿puede ser? Claro, K por Q dividido el radio. Pero eso no es la diferencia de potencial, eso es el potencial absoluto. Ok. O B sea, lo hiciste como K por Q dividido el radio. tal cual. Ajá. ¿Y cómo usaste Y esto para determinar que el campo eléctrico era más grande en algún punto o no? Eso es lo que me eh, quedaría la duda. porque creo que había despejado Q y, Mm. no, me quedaba como que, O sea, asumiste que eh, acá había una carga, solamente una carga positiva. sí, Eso, si hubieses tenido todas esferas, todas circunferencias concéntricas, podría haber sido una forma de resolverlo. El problema es que las curvas bueno, están deformadas y entonces si están deformadas implica que no están, que no es esa simetría de tu problema. ok, ok. Sí, ¿Te sí, entiendo, acordás entiendo. cómo? Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Entendés? O sea, si vos tenés este problema así, que sería lo que vos hiciste, si vos mirás acá las curvas que vos tenés, esto estaba armado, ponle que buscamos, no sé, la de 20, la curva de 10, ¿no? La de 5, no sé, como para simular lo que teníamos en el problema. Ves que Sí, acá sí, son todas esferas, son todas Ajá, circunferencias concéntricas con la carga, las líneas equipotenciales. Y vos no tenías esa condición. Estaba deformada y entonces, pero y no sabías nada de las cargas, ¿no? O sea, lo que tenías es algo un poquitito más así, tal claro. vez un poco más donde acá tenés la curva de, veamos a ver si nos sale, tenés la curva de 20, la de 10, ¿no? La de 5 y a ver si acá alguna más se me deforma un poquitito más. Ves que acá se empiezan a deformar un poco Tiene más las curvas. Es algo así lo que tenías en tu problema, claro, ok. ¿no? Hay que ver después el resto de la justificación, ¿no? ¿Querés comentar algo de lo que hiciste, como para entenderlo bien? O... O sea, me basé en esa ecuación Ajá. y no, no me acuerdo bien cómo lo había hecho, pero me quedaba como que el radio me quedaba tipo dividiendo, como más o menos pareció eso. Entonces, a mayor distancia es como que el radio, eh,
No me acuerdo si hacía no me acuerdo bien, lo tengo que revisar ahora, Claro. pero me Mirá, quedaba como que el radio aumentaba, entonces el campo claro. eléctrico disminuía. Y esa podría haber sido una justificación no del todo completa, o sea, podría estar parcialmente bien. Si vos mirás acá Ok, el radio, tenés una, dos unidades y media más o menos. Y con respecto a este tenés una unidad y media de distancia. sí, Está mal sí, considerada la simetría, la distribución de cargas del problema, eso sí. claro, sí, sí, eso sí. Si Bueno, hubiesen sido esperas, el razonamiento era perfecto. ok. Bueno, ¿alguna pregunta de ese problema? Era bastante sencillo. Era algo estrictamente conceptual eso. Bien, el problema número 3 decía, encuentre la capacitancia equivalente entre los puntos A y B en la combinación de condensadores que se muestran a continuación. Si se aplica una diferencia de potencial entre dos conductores, decía calcular la carga de uno. O sea, si se aplica una diferencia de tensión de 12 volts entre los terminales A y B, calcule la carga del capacitor de 7 microfaradios, ese es el que nosotros tenemos ahí arriba. Bueno, este problema, si bien parecía que era como difícil por la configuración, si ustedes hacen un análisis estricto de cómo estaban conectados, yo de hecho lo hice antes de poner, lo primero lo miré y dije, esto será muy fuerte, y después dije, no, es una pavada, el primero que analiza el circuito está sencillísimo. Partís desde el punto A, la placa del capacitor de 4 faradios está conectado entre el potencial de A y el potencial del punto B. Entonces, eso lo podrías poner. Yo ya lo voy a hacer el dibujo final que vos tenés acá. Me conviene dejar una distancia más. Eso entre A y B. Después, partí desde A, tenés el capacitor de 6 microfaradios y eso también está conectado entre A y el punto B. Lo dibujo lejos, pero están en paralelo esos dos objetos. Este es el punto B y este es el punto A. Y partís desde el punto A, pasás por estos dos capacitores y caes al punto B directamente. O sea que tenés una serie de dos objetos acá entre esos dos capacitores. Y están conectados entre A y B. Este es el capacitor de 4. Este es el capacitor de... Sí, guarda que esto, el orden es importante, ¿no? Este es el de 5, este es el capacitor de 7 y este es el capacitor de 6. ¿Alguno que hayan hecho o que no haya visto esto? Yo Decía, creo que me confundí con el ejercicio de resistencias, que fui directamente por donde no había capacitor. O sea, fui directamente por la línea que no había capacitor e hice paralelo entre la de 6 y la de 5 y 7 en serie. ¿y la de 4 no la tuviste en cuenta? Y la de 4 no la tuve en cuenta porque como del lado yendo para abajo, partiendo de A no había nada, dije, bueno, tiene que ir por acá, porque en resistencias pasa eso. Pero bueno, acá, Claro, pero es en sí, resistencias. Estamos hablando de capacitores cargados en este caso. sí, sí, ahí me confundí yo. Bueno, le ponemos valores a esto. El capacitor 1 es el de 4 por 10 elevado, son todos de microfaradios. 4 por 10 a la menos 6. Y todos los demás capacitores tienen parecidos, ¿no? Eh, C1, el capacitor C2 es el capacitor de 5, el capacitor C sub. Esperen que esto me quedó mal asignado, ahora está. El capacitor C sub 3 es el de 7 y el capacitor C sub 4 es el de 6. Entonces, lo que nosotros tenemos es el de dos capacitores en serie, ¿sí? El capacitor serie, o le pueden llamar 2-3, como el nombre que ustedes quieran. Como estamos dos capacitores en serie, se sumaban las inversas.
o para el caso de 2 en particular, era el producto sobre la suma. Esto es C2 por C sub 3 dividido C2, guarda con el paréntesis, C2 más C sub 3. Este es el capacitor de la serie y después teníamos 3 capacitores en paralelo. Lo que nosotros hicimos acá básicamente es asociar estos 2 capacitores y obtener el C serie. Y después teníamos 3 objetos en paralelo. Y entonces acá teníamos la capacidad equivalente, 3 capacitores en paralelo era C1 más el capacitor C en serie más el capacitor C sub 4. Y esto como valor numérico. 1,3 sería, o 13 por 10 a la menos 6, este sería la resolución de este problema. Del capacitor equivalente, ¿no? Nosotros logramos obtener este capacitor equivalente de esta forma. Y entonces, igual no lo necesitamos para que vean que los problemas estaban pensados de que vos lo podías resolver, la parte A y la parte B, estar desconexo de entre uno y otro en la mayoría de los problemas. En este otro también podías resolver una de las ecuaciones en un solo sentido y poder calcular. O sea, esta tenía las 2 ecuaciones, pero en esta podías encontrar la tensión del... Ah, no, no podías resolver. Sí o sí las necesitabas. Pensé que podías resolver una de las 2 ecuaciones solas. Y entonces después decía, si tenés, calcule la carga del capacitor de 7 microfaradios, si tenés entre los dos terminales una fuente de tensión de 12 volts, o sea, entre A tenés el positivo y en B tenés 12 volts, y como son 2 capacitores en serie, la carga de ese capacitor en serie es básicamente 12 volts multiplicado por la capacidad en serie, ¿sí? Y vos sabés que como son los 2 capacitores, están conectados en esa conexión, comparten la carga, es la misma, y entonces obtenías esta carga 3,5 por 10 a la menos 5. ¿Alguna pregunta de esta parte? La K es igual a la carga del de 7, este es 1, 2 del capacitor 3. En media hora resolvimos los primeros 3 ejercicios del parcial. Que es más o menos el tiempo que estaba estimado, ¿no? Yo lo tengo que poder resolver en la mitad de tiempo de ustedes. Si eso sucede, es que el parcial ustedes se pueden tomar el tiempo entero como para resolverlo y debería ser ese el tiempo más o menos. Bien, nos movemos al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son las lecturas esperadas del amperímetro ideal y del voltímetro ideal en el circuito de la figura? Y tenemos un circuito, ¿sí?, que tiene una cierta configuración. Hay algo que pueden hacerlo instantáneamente y que no necesitan hacer ningún tipo de cálculo, que es la lectura esperada del voltímetro. ¿Sí? Y con esa lectura esperada del voltímetro, ustedes pueden calcular ese punto independientemente de si ustedes calculan la lectura del amperímetro. O sea, algo que no tiene nada que ver. Entonces, nosotros arranco por ese porque me pareció como el más visible, ¿no? De los 2 puntos. Si nosotros queremos conectar, y podemos partir desde el punto I y desde el punto F, ¿sí? Y utilizando la ley de Kirchhoff de los voltajes abierta que les enseñé yo, encontrar la diferencia de voltaje entre esos 2 puntos y sin calcular nada y solamente con los datos que ustedes tienen de ese problema pueden resolver esta parte. Recuerden que la ley de los voltajes abierta era el voltaje inicial más menos la diferencia de voltajes a lo largo de todas las trayectorias y esto era el voltaje final de tu problema. Partís desde ese punto B sub I, tenés este descenso de potencial que sería entonces menos 6 volts, tenés este aumento de potencial que sería más 4,5 volts,
Y con esto vos llegás al voltaje final. Y después el voltaje inicial menos el voltaje final te va a dar a vos básicamente más 6 menos 4,5, o sea, 1,5. Y esto es la lectura del voltímetro. Inclusive con esto puesto así, vos sabés que el voltaje inicial, este es el positivo y este es el negativo, ¿no? De este voltímetro. ¿Alguna duda con respecto a este punto? Parecía sencillo. El siguiente punto es encontrar la lectura del amperímetro. La de encontrar la lectura del amperímetro podía ser un poco más complejo, se podía resolver esto de dos formas. Una es plantear las corrientes como nosotros las teníamos, ¿sí? En este sistema, plantear corrientes salientes desde cualquiera de las diferencias de las fuentes de tensión y entonces básicamente tener un sistema de 4x4. Sí o sí, planteas un supernodo acá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Planteas un nodo acá gigante porque eléctricamente es el mismo punto y tenés una corriente, dos, tres corrientes, cuatro. Esa podía ser una forma, pero me parece que el problema estaba pensado eh, para que básicamente nosotros lo podamos resolver esto como un sistema de 3x3, ¿sí? Sin necesidad de resolverlo utilizando más que eso. Para resolverlo como un sistema de 3x3, te tenías que dar cuenta de que eléctricamente este punto y este punto son el mismo, y entonces esta resistencia de 6 y esta resistencia de 6 están conectadas exactamente entre los mismos bornes, y por ende lo que vos tenés como circuito equivalente, pero ahí después hay que hacer algún tipo de cálculo, obviamente, es dos resistencias de 6 en paralelo, es una resistencia de 3 ohms, ¿sí? Y después tenés el resto del circuito exactamente igual a como lo tenías vos acá. Acá tenés una resistencia de 10 y acá tenés una resistencia de 5 y acá tenés la otra fuente de tensión. Y me parece que esta era la forma de resolver el circuito. Una vez que vos tenías esto, podés calcular el potencial entre esta resistencia y ahí resolverlo, el sistema. Me parece que esta era la forma más adecuada de resolverlo, el problema, pero después, bueno, está en cada uno cómo se animaron o cómo lo encararon, ¿no? El problema, con mayor literalidad o con menor literalidad. Entonces, voy a plantear esta corriente que va a ser la corriente de este circuito, y sub 1, esta otra corriente que va a ser la corriente del circuito y sub 2, y guarda, yo a esta corriente le voy a poner y sub 3, pero esta corriente I sub 3 no es la corriente que va a circular por este amperímetro, porque es la corriente equivalente entre estas dos resistencias, ¿sí? Yo la voy a usar después para encontrar la diferencia de potencial entre estos dos elementos. A partir de esto, un circuito, ¿no? Nosotros tenemos las ecuaciones de Kirchhoff, I1 más I2 tiene que ser igual a I sub 3. Esta es la primera de las ecuaciones. Y después hay dos que quedan, que son muy sencillas, ¿sí? De estas ecuaciones. Las polaridades, como siempre, esto es un más y esto es un más. La polaridad de este elemento es más menos, la polaridad de este elemento es más menos, la polaridad de este elemento es más y es menos en este sentido. Y a partir de eso, nosotros tenemos las otras dos ecuaciones, ¿sí? Que emergen. 4,5 menos esta caída de tensión y menos esta caída de tensión, 6 menos esta caída de tensión menos la caída de tensión de arriba. Eso es lo que más convenía por la simetría del problema. Entonces me queda 4,5 en menos la corriente y 1 por la resistencia de 5 menos la corriente I sub 3 por la resistencia de 3, y eso tiene que ser igual a 0, y después me quedaba lo mismo, 6, pero en la rama del medio, menos, entonces, la corriente I2 por la resistencia de 10, menos I sub 3 por la resistencia de 3, y esto tiene que ser igual a 0. Sistema de 3x3, se resuelve esto utilizando un sistema de ecuaciones.
insolve, vector. Y 1, y 2, y 3. 4,5 menos y1 por 5 menos y3 por 3. Esto igual a 0. Y 6 menos y2 por 10 menos y3 por 3 igual a 0. Y las tres variables que buscamos en una primera instancia, y1, y2, y 3. Y los valores numéricos de esto. Estas son las tres corrientes. Para lo que yo voy a utilizar, la corriente es calcular la caída de potencial en la resistencia R3. Con esta caída de potencial en la resistencia R3 es el potencial entre este punto y calcular con eso la corriente parcial que yo tengo por acá. Entonces, B en R3, no es en la, sí, no tienen números, le llamamos B en la resistencia de 3 ohms, vamos a ponerle así, sería entonces la corriente I3 multiplicado por 3. La corriente multiplicado por 3. Y esto me da 2,36. Esos 2,36 volts son los 2,36 volts que nosotros tenemos entre este terminal y este terminal. Es la caída de tensión en la resistencia R3 ohms, ¿sí? Que es 2,3. Y después con eso nosotros podemos calcular la corriente que tenemos por esta parte que acá arriba directamente. Esto sería esta corriente, la corriente del amperímetro, que es básicamente 2,36 dividido 6. Ley de Ohm, ¿no? B sobre R. La corriente de ese amperímetro, BR3 dividido 6. ¿Alguien con alguna duda de este problema? Profe, ¿se puede haber resuelto este problema por mallas Lo que en vez de quiera. por nodos? Yo no lo resolví utilizando, no utilicé nodos, utilicé la ley de asociación de resistencia y ley de Kirchhoff. Pero sí, seguramente podés plantear las leyes de mallas y resolverlo, calcular las corrientes. Te tendría que haber dado exactamente igual que a mí en este Sí, caso. ahora no me acuerdo exactamente cuánto me dio, Ajá. pero está bien. Pero sí, sí, las leyes de mallas son derivadas de la ley de Kirchhoff. No, no estás usando nada en particular diferente en ese caso. ¿Alguna duda más o algo de este problema? Veamos esto. Ahí. Me quedaría entonces resolver este problema que habla de una bobina rectangular inmersa dentro de un campo magnético en el eje X, ¿correcto? Dice lo siguiente. Una bobina rectangular consta de N espiras estrechamente empaquetadas. Tiene dimensiones A, B, y la bobina está articulada a lo largo del eje Y. Que esté articulada a lo largo del eje Y me da la sensación de que esté articulada significa que la bobina está funcionando similar a lo que sería una puerta, ¿no? O sea, que estaría sólida en este punto, entre estos dos puntos de acá, cosa de que puede torcer solamente en ese eje directamente. Y entonces dice lo siguiente. Dice, la bobina está articulada al eje de Y y su plano forma un ángulo de θ con respecto al eje X. El ángulo de θ es 30 grados. Y dice, ¿cuál es la magnitud del par ejercido
¿sí? De cuál es la magnitud del par ejercido sobre la bobina por un campo magnético uniforme de 0,8 Tesla dirigido en la dirección X positiva cuando la corriente es 1,2 amperes en la dirección que se muestra, te dan la dirección de la corriente del paquete de bobinas. ¿Cuál es la dirección de la rotación esperada en esa bobina? La dirección de la rotación esperada es indistinto el cálculo de lo que vos deberías de lo que vos deberías poder hacer en el cálculo y entonces son completamente independientes. Arranco por esa parte simplemente porque me es más parecido a lo que sería la fenomenología de este problema. Entonces, podríamos hacer podríamos hacer un gráfico desde de la espira, de los paquetes de la espira, visto desde el punto de vista de arriba, que me parece que sería algo más que positivo en este sentido. Visto desde arriba, este problema tiene más o menos estas características. Tenés el eje X en este sentido, tenés el eje Z en este sentido, y tenés el paquete de las espiras formando un ángulo de 30 grados en este sentido. ¿Sí? Y después, el campo magnético que nosotros tenemos está en el eje del eje X positivo. O sea, nosotros tenemos un campo magnético a lo largo de todo el espacio, que sería así, y en estos casos la corriente para nosotros tendría esta primera dirección en la parte de arriba y en el sector lateral paralelo al eje Y la corriente tendría esta sección y la corriente sería entrante a nuestros vectores. Entonces, para encontrar el sentido de rotación de la espira, nosotros podemos hacerlo de diversas formas, ¿sí? El vector de giro de esta espira, ¿sí? Podés hacerlo con respecto a las fuerzas que te aparecen, ¿sí? Y con respecto a el momento. Esas dos cosas tienen que coincidir, sí o sí, en tu problema. Si esas dos cosas coinciden, está perfecto que tu análisis. Si esas dos divergen es porque hay algo erróneo. Entonces, visto desde el punto de vista de las fuerzas, vos tenés sobre este rectángulo 4 fuerzas y las fuerzas magnéticas dependen del producto vectorial de la corriente, vectorialmente L y multiplicado por B. Entonces, en el sector de arriba vos tenés que la fuerza magnética está apuntando hacia arriba en este segmento. Y simétricamente hablando, en el segmento de abajo te aparece una fuerza magnética, ¿sí? Que está apuntando hacia abajo. ¿Eso se dieron cuenta todos? Si vos haces el análisis de los momentos de rotación de las dos fuerzas estas que nosotros tenemos, son rotaciones opuestas, básicamente, ¿sí? Y con la misma fuerza por la simetría de tu problema y con la misma cantidad básicamente, de momento. Entonces, esos primeros dos momentos de las fuerzas se te anularían, sí o sí. Después, por otro lado, ¿sí? Lo que vos tenés son los momentos de las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas que te aparecerían en las dos corrientes laterales. Eso se puede hacer con el producto vectorial directamente. Si vos lo haces con el producto vectorial de esas fuerzas, fíjense que vos tendrías dos fuerzas que te aparecerían en los dos ejes. Que me quedarían. Estoy pensándolo, déjeme ahí. En este primer caso, me queda hacia así, en el eje Z, y en este otro caso, en el otro eje Z. Estas serían las fuerzas laterales. Esto lo podés hacer desde el producto vectorial también. A vos en el producto vectorial, llamemos una del primer sector, la primera esta, llamémosla F1 si querés, y la fuerza F2. La fuerza F1 vale I por la longitud, ¿sí? En este caso, que la longitud es L, y la longitud está, y por B, la longitud, fíjate que el vector longitud está en el eje
Y, o sea, está en J, y el campo B está en X, o sea que tenés un producto por el seno de 90 grados, acá módulo de uno por el módulo del otro por el seno de 90 grados, y después tenés un producto vectorial, y ese producto vectorial es menos J multiplicado vectorialmente por I. Entonces, si vos haces los productos vectoriales, I por J te da K, J por I, entonces te da menos K, y con este signo menos te daría más K, este producto escalar, si lo haces así, este producto vectorial directamente. Entonces la fuerza F1, vista desde arriba, te queda que es, para una sola bobina, para una sola espira, es I por L, por B, y esto en dirección K. O sea, te quedaba mirando automáticamente así. Esta es la fuerza F1. Y después, por simetría, y porque si quisieras entenderlo, la sumatoria de todas las espiras, de todas las fuerzas, en una espira te da, lo vimos en un problema una vez, te da siempre 0, en una espira que está inmersa, la fuerza F2 te daría en menos K, o sea, te daría hacia arriba directamente la fuerza F2, con exactamente el mismo módulo. Y después, como esta espira está articulada con respecto a este punto que vos tenés acá en esta espira, la fuerza F2 no produce ningún momento y lo único que tendrías que estar haciendo es agarrar y básicamente encontrar este ángulo que vos tenés acá, que vale 37, ¿no? Dice 30, dice acá. 30 grados, ¿sí? Que sería este ángulo que vos tenés acá, 30 grados, y encontrar la fuerza, llamala F1 perpendicular. Si vos tenés esa fuerza F1 perpendicular, que es por el coseno de 30 grados, sería la fuerza F1 por el coseno de 30 grados, tenés básicamente la fuerza 1 perpendicular y después el momento torsor de una fuerza, ¿sí? Es fuerza multiplicado por la distancia que vos tenés ahí entre esos dos puntos, ¿sí? La fuerza perpendicular multiplicado por la distancia, que entonces sería la fuerza F1 perpendicular multiplicado por la distancia, que es uno de los dos segmentos que vos tenés acá arriba, que es el segmento B directamente. Esto es el momento de una de todas nuestras espiras, y si nosotros quisiéramos, nosotros tendríamos n veces esta fuerza 1 perpendicular, ¿sí? Multiplicado por la distancia B. Y con esto vos podrías haber resuelto este problema. Hacemos el cálculo como para que nos quede directamente nuestra solución. Entonces, para nuestro cálculo, nuestra fuerza F1 va a ser la corriente I, que es 1,2 multiplicado por la longitud del sector 1 es este sector que nosotros tenemos acá, que es el sector A, 0,4 multiplicado por el campo 0,8. Esta es la fuerza F1 que nosotros tenemos acá, que calculamos en este sector. Y después, la fuerza F1 perpendicular es la fuerza F1 multiplicado por el coseno, ¿sí? De pi sobre 6. Pi, ¿no? Que son 30 grados. Pi sobre 2 es 90. 90 dividido 3 es 30. Y tenemos ese ángulo, ¿no? Pi sobre 6 que nosotros teníamos ahí. Por pi dividido 6. 0,192 raíz de 3, que era un valor numérico de esto, ¿sí? Y ahí tenés la fuerza F1 perpendicular. Y después, si nosotros quisiéramos el momento torsor de todas esas fuerzas, ¿sí? Este momento torsor de esta fuerza F1 es N, que valía 1000 espiras, si mal no recuerdo, 100 espiras. 100 espiras por esa fuerza 1 perpendicular
por la distancia, en este caso, que valía B, que valía 0,3. $9,97. Probablemente si lo razonan, capaz que si lo daba 10, si lo aproximaban, eso quise decir. Esto era una forma de resolverlo. Y después había que terminar de definir cuánto era el sentido de rotación de esta espira, ¿no? Y si vos te lo pones a pensar, el sentido de rotación es en el sentido de rotación con respecto a esta triada que vos tenés acá, ¿sí? Es en el sentido horario de I, en este sentido. Entonces, el sentido horario es una forma de responderlo, o el sentido de rotación quiere decir que tu aceleración angular tiene el sentido menos el eje K. No, menos K no, menos I, menos J. Porque es el J, nosotros tenemos el eje I, nosotros lo tenemos hacia arriba en nuestro problema, y el sentido de rotación tiene la regla de la mano derecha de esta espira directamente. Esta era una forma de hacerlo, el problema, y la otra forma, para aquellos que también lo quieren resolver, también podían encontrarlo como el momento torsor era el momento de la espira, el momento dipolar de la espira vectorialmente con B. Este momento dipolar de esta espira era la corriente por el área, o sea, la corriente, o sea, sería la corriente n veces la corriente por A por B, vectorialmente con B, o sea, por el módulo de B y el seno del ángulo comprendido entre ellos. Si vos querés usar esto, el seno del ángulo comprendido entre ellos, lo único que tenés que tener en cuenta es que el momento dipolar de la espira, ¿sí? El momento magnético de la espira tiene el sentido del área. Y entonces, si vos acá tenés 90 grados y acá tenés 30 grados, acá tenés 60 grados, que es el ángulo que vos tenés ahí entre esos dos elementos. Y entonces, probablemente, este segundo cálculo de esta espira eh, lo podés tener también de esta forma. Momento de esta espira lo podés calcular como 100 por A, 0,4 por B, 0,3, ¿no? 100 por A por B por la corriente, 1,2 por 0,8 por, en este caso, el seno, en este caso, que sería 60, que es pi sobre 3. Seno, a ver si es esto. Quedó casi bien el último de los decimales. Bueno, esos eran los dos approaches que uno tenía con el momento dipolar de la espira o con el análisis de las fuerzas. Sí o sí, ¿no? Estas dos cosas podían usarlas también, o el análisis de las fuerzas. Me parece que el análisis de las fuerzas era tal vez algo más, llevaba más trabajo por la decomposición de las fuerzas, pero cualquiera de las dos formas ustedes podían tenerlos. Y cuando vos lo haces desde el punto de vista del momento torsor, del momento magnético de las espiras, siempre tenés que tener en cuenta para la rotación es que el momento de la espira tiende a alinearse con el campo magnético externo, o sea, es mu el que está tratando de alinearse con B, y eso te da el sentido de rotación con la regla de la mano derecha de esas espiras, y que te dan el sentido horario. Bueno, esa fue la resolución. Creo que se podía resolver. Había problemas más difíciles, obviamente, de todos los que hicimos ahora en esta hora. Yo creo que el último problema de magnetoestática, era tal vez el más difícil de todos. No era imposible, era el más difícil de todos, pero después todos los otros demás 4 problemas se podían resolver sin problemas. ¿Alguno tiene alguna pregunta o alguna aclaración o algo que quieran hacer?
No, profe, clarísimo.